La vida de un profeta de Dios. En la primera noche del miércoles pasado, la profeta y maestra Ingrid estuvo hablando respecto a lo que es un profeta de Dios en general. Este seminario está dividido en 3 tomos. En esta ocasión me toca a mí. El próximo miércoles le va a tocar a un maestro rector de la Universidad de Redime que va a dar conclusión a esta etapa. Pero hoy yo quiero ser bien explícito, quiero ser bien espontáneo también para que ustedes puedan edificarse con lo que traemos. Ustedes saben que cuando nosotros traemos un tema, es importante siempre definir de qué se va a hablar para que la gente tenga una idea clara de lo que estamos tratando. En esta ocasión, la vida de un profeta de Dios, nosotros podríamos decir que un profeta es estrictamente, o sea, la vida de un profeta es estrictamente dedicada al servicio de Dios, donde para ello se debe tener en cuenta la relación estrecha que tiene que existir en el profeta para con Dios. Les repito, la vida de un profeta de Dios estrictamente debe ser dedicada al servicio de Dios. Estrictamente debe ser dedicada al servicio de Dios. Fíjese que no estamos hablando aquí de qué es simplemente un profeta. Estamos hablando en esta ocasión de lo que es la vida de un profeta. Y en ello estamos trayendo a colación que esta debe ir o debe de estar estrictamente dedicada al servicio de Dios, donde debe tener y mantener una relación bajo experiencia con Dios. Fíjese esto, debe tener y mantener dos vertientes, tener y mantener una relación con experiencia con Dios. Cuando yo digo que debe tener y mantener, porque hay mucha gente que tienen experiencia del momento. Siempre hay manifestaciones de experiencia, pero no siempre se mantiene una vida de experiencia. Porque el profeta no es igual que un simple evangélico, porque el hombre que es profeta, por eso dice que la vida que lleva debe de ser estrictamente dedicada al servicio de Dios. Cuando digo estrictamente, es que hay algunos parámetros muy rígidos para con este profeta. Es que este profeta, en el transcurso del estudio, usted se va a dar cuenta que la vida del profeta tiene que estar cohibida de muchas cosas que para otros en momento dado pueden ser buenas, pero para él no. Ahora bien, la palabra profeta tiene muchas definiciones. Yo quise utilizar una que el griego identifica, que el griego, la palabra profeta, traducida del griego o derivada del griego profete, que significa mensajero o el que porta la voz de Dios. Del griego profete, que significa mensajero o el que porta la voz de Dios. El que porta la voz de Dios. Hay un momento que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, estas vertientes nos acompañan, pero no en la vertiente que lo hace un profeta. Porque el profeta debe de ser continuo en su estrecha relación con Dios, para que en el momento que la voz de Dios y el mensaje a llevar quieran darse por manifiesto, el profeta siempre tenga la disposición, porque el profeta que Dios manda, la vida que lleva no es una vida de espérate, cuando yo termine de hacer esto. Por eso usted se da cuenta que cuando Dios llama a Amós del campo de pastorear, de bregar con bueyes. Amós era un boyero, el oficio de Amós era boyero. Y cuando Dios lo llama, deja el oficio de boyero y va tras el llamado de ser profeta. Del llamado de ser profeta, que no es lo mismo en ocasiones que usted es evangelista, Dios te llama a ser evangelista y tú puedes seguir trabajando
y siendo evangelista, puede ser pastor y siendo evangelista, a ser un profeta de Dios. El asunto es más estricto y es más delicado. ¿Me van captando todos ahí? ¿Me van captando? Escríbame si me van captando. La vida de un profeta estaba dedicada a Dios. La vida de un profeta estaba dedicada a Dios, o está dedicada a Dios. Por ello, era importante que éste viva, no, o sea, deberías vivir no como otros viven, sino conforme a esta dedicación que tenía. La vida de un profeta no podía ser igual a la vida de los demás. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, hay un escenario aquí que quiero presentárselo. Un escenario que quizás en ocasión ustedes lo han leído y ha conocido lo que pasó aquí en la vida de un joven profeta. Que cuando éste empieza a profetizar, nótese que la voz de Dios escaseaba. La voz de Dios era ausente. Pero sin embargo, Dios lo levanta como profeta en un tiempo donde Samuel es dedicado a Dios de una forma que él, su vida debe cohibirla. Samuel podía compartir y ser como las demás personas, pero tuvo que vivir y trabajar y servir en el templo. ¿Por qué? ¿Porque era un simple cristiano? No, porque era un profeta. Un profeta, para que vaya cogiendo, porque la gente piensa que el ser profeta es que yo me dedico o me engancho. Y yo decía en clase pasada que el ser un ministerio X no es cuando tú lo buscas, es cuando él te llaman, porque la Biblia dice, a uno llamó, a otro llamó como apóstol, a otro como profeta, a otro como evangelista, a otro como pastor y maestro, etcétera. A uno llamó. El ministerio profético, generalmente los 5, por el ministerio profético, el que se engancha, el que opera en él sin ser escogido, es un ilegal en el mundo espiritual. Es un ilegal porque el mundo espiritual no responde a quien Dios no delega como profeta. Ojo, a quien Dios delega y a quien vive como profeta. Son dos particularidades que tiene que tener el profeta genuino de Dios. Que no solamente Dios lo escoge, sino que debe vivir como tal. Aleluya. ¿Van captando la idea? Usted sabe la historia que pasó aquí. Samuel ministraba en el templo. Mientras ministra en el templo, la voz de Dios era ausente, estaba ausente. Dios no hablaba por nadie. Dios estaba callado. Pero sin embargo, Dios escoge al muchacho en el templo y un día Dios decide comunicarse con el joven. El muchacho vivía en el templo porque era dedicado a Dios y Dios decide comunicarse con él. Cuando Dios decide comunicarse con él, que quien tenía la ropa de ser profeta, de ser sacerdote en el momento, a estaba sordo de lo que Dios podía hablar, pero sí podía entender cuando Dios le estaba hablando a alguien. Cuando Samuel va en las diferentes veces a donde Elí a informarle que está escuchando una voz, Mire, algo importante aquí, que el que está escuchando la voz es el que está viviendo en el templo, sirviendo a Dios en el templo. Porque esto es lo que estoy hablando hoy, que el profeta no es simple soy profeta, sino que vive como profeta. Dios decide hablar con Samuel, porque Samuel está en la presencia de Dios, está en el templo, está sirviéndole, dedicado completamente a él. Ahora, 3 puntos que quiero notificar aquí. ¿Cómo se dedica un hijo que es profeta a Dios? ¿O cómo se dedica una persona que es profeta a Dios? ¿Cómo sucede esto? Número 1, se presenta a Dios. Número 2, se le cohíbe de lo que todos hacen en ocasiones. Número 3, se pone donde pueda servirle a Dios. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo se dedica una persona, un hijo o una persona que sea profeta a Dios? Porque el líder debe de tener la capacidad cuando sabe que alguien no solamente tiene el don profético,
Porque una cosa es tener el don profético y otra cosa es que tú seas profeta de Dios. Cuando tú conoces esto, tú tienes que caminar y moverte en estas tres vertientes. En estas tres vertientes. Número uno, presentarlo a Dios. Fíjense, nosotros tenemos la temática que a los niños no lo bautizamos. A los niños lo presentamos a Dios. Y hay pastores que tienen una visión tan clara que cuando lo están presentando a Dios, la presentación de niños, dicen, Señor, mira este profeta, porque conocen, descubren quién es el muchacho. A veces nosotros tenemos hijos, tenemos miembros, tenemos discípulos, que nosotros como líderes le cohibimos, le prohibimos. Somos muy prohibidores. No use esto, no haga esto, pero fulano lo hace y es cristiano. Ese es el problema. Que fulano lo hace y es cristiano. Pero un momento, hermano, que mi pastor me acaba de decir que le mande el link. Fulano lo hace y es cristiano. El caso es que fulano no tiene el dote del llamado profético que hay sobre ti. Por eso es que lo que para otro es bueno, en tu llamado hace daño. Fíjese que cuando la mamá de Sansón está encinta, a ella le dice el ángel, le dice al esposo de ella, que tu mujer no beba vino. Y era costumbre en ese entonces beber vino en la mesa. Que tu mujer no beba vino. ¿Era malo el vino? No, no que era malo. Es que lo que había en el vientre era apartado. Era apartado. Y es importante conocer cuando somos apartados con este dote de Dios. Y otra cosa importante, lo número que poner donde este pueda servir. ¿A dónde pusieron a Samuel? A Samuel lo pusieron en el templo a servir. Me imagino yo que Samuel no tenía la oportunidad de ir al pueblo a andar. Si iba al pueblo era a comprar fruta, qué sé yo, y subir para el templo de nuevo, pero no tenía la oportunidad de compartir en su adolescencia con muchos. A veces el ministerio profético no es que te roba el tiempo, es que el tiempo que tú crees que perdiste lo está ganando cuando lo vives como profeta. El tiempo que tú crees que perdiste lo está ganando cuando lo vives como profeta. ¿Cómo así? El tiempo que tú te quejas, que tú no puedes vivir porque, ay Dios mío, que yo soy profeta y no puedo hacer lo que fulano hace. Es verdad, no lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo que tú te cohibes de hacer lo que otro hace, tú en ese tiempo alcanza experiencia en el ministerio profético. Aleluya. La gente está entendiendo. Siento la gente tímida hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Siento la gente tímida. Elizabeth está en el supermercado y está atenta. Siento la gente tímida. Aleluya. A Samuel lo presentaron. A Samuel lo cohibieron. Y lo pusieron en el templo donde pueda trabajarle a Dios. Donde Dios te puso a ti. No pienses en lo que tú quieres. Piensa en lo que tú necesitas para trabajar allí. Hello. Porque no se trata, en este tiempo nosotros queremos tener lo profético, que queremos que Dios nos use, pero también queremos, está mezclado, está usando lo que el mundo hace, está haciendo la vaina que el mundo hace y no se puede. El cielo siempre cuando tiene una distinción profética sobre alguien, lo primero que hace es que lo aparta. Lo aparta, ven acá, ven acá, pero es que yo quiero, mira Sansón, tengo que meterme a Sansón de nuevo. En la Biblia no hay un hombre, bueno, Salomón se le compara un poco, más mujeriego que Sansón. Sansón le gustaban demasiado las mujeres, pero tenía una asignación, tenía un llamado y tenía que, porque le voy a decir algo, el que tú tengas un llamado, el que tú seas profeta, no significa que tengas debilidades, pero cuando tú eres dedicado y eres puesto en el lugar donde tú vas a servir, las debilidades se cohíben, ¿no? Las debilidades se mueren. Oh, gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? ¿Carla está captando? Bien. Habían profetas de escuela de profeta y habían profetas de linaje profético. Quiero que apunten esto. Número uno, de escuela y de linaje. ¿Qué es esto? Dentro de lo que es la vida del profeta, habían profetas de escuela de profeta y habían profetas de linaje profético. Aleluya. ¿Están captando eso? Los otros ya me chapearon, me dijeron, usted habla muy rápido y no puedo copiar, no me da tiempo copiar, estoy sometiéndome.
Eso metiéndome que estoy. Bien. Sigue ahí, Sauri. Aleluya. Seguimos aquí. Mire, le dije que habían profetas de escuela de profetas que se le llamaban hijos de profetas, los de la escuela. Y había profetas de linaje. Ahora bien, el profeta de escuela, escriban, era un grupo de una clase, de una comunidad de profetas, la cual se le llamaban hijos de profetas. La escuela de profetas era un grupo o una clase de una comunidad de profetas, la cual se le llamaban hijos de profetas. Hijos de profetas. Esta escuela, fíjese que la escuela del profeta no es que porque había un vínculo sanguíneo, no es que había un vínculo de que yo soy hijo de fulano y por eso soy profeta. En esa escuela de profeta podía venir el más marginado. Lo importante es que debería tener el llamado a ser profeta. Para que esto funcione. Profeta de linaje. El profeta de linaje se refiere al profeta que seguía la línea sanguínea, la línea paterna, que era el padre de él. O sea, lo que era mi papá, yo soy. Si mi papá era profeta, yo soy profeta. Mire la diferencia que es de las escuelas proféticas a lo que es el linaje de profeta. Usted se va a encontrar que cuando Eliseo va camino a Jericó, al Jordán, Betel y todos esos sitios, nótese que en el camino aparecieron varias compañías de profetas. Y le dijeron a Eliseo, tu maestro te será quitado. Eliseo le decía, calla, yo lo sé, perfecto. ¿Qué es lo que encierra esta frase? ¿Qué encierra esto que le decían? Esta gente, ellos alardeaban por su módulo, por su escuela. Tenemos maestros, nosotros tenemos, pero el tuyo te será quitado. El tuyo te será quitado. ¿Ah? Entonces, puede creerse, o muchos tirando tesis, podríamos entender que ellos querían que Eliseo deje de seguir a Elías, porque Elías se va, Elías se iba, te va a quedar sin cobertura, te va a quedar sin escuela. Ven aquí con nosotros, entra a esta escuela, tu maestro te será quitado, se traslada a Betel, se traslada a otro sitio, y la frase seguía en continuo diciendo lo mismo. ¿Ah? ¿Entiendes? Porque ellos pertenecían a su escuela y alardeaban por su escuela. Siempre las escuelas de profetas se distinguían por la línea profética, dentro de la línea, yo más adelante voy a hacer algunas pronunciaciones, porque dentro de la línea profética existen unos tipos de profetas que usted tiene que conocer, unos tipos de profetas. No me cierren la cámara, estén atentos ahí, que esto está interesante. Mire, la vida de un profeta debe de estar conectada a lo que hace como profeta. Ojo aquí. Yo como profeta debo de estar conectado a lo que hago como profeta. A mí como profeta, Dios no me puede dar una asignación. Voy a hacer la asignación, pero desconectado de eso. Porque entonces no voy a traer cumplimiento a lo que Dios dijo. Mire, primer libro de Reyes 13:18. Primer libro de Reyes 13:18. Vamos, quédalo ahí. Primer libro de Reyes 13:18. ¿Qué pasó aquí? Dios le dio una asignación a un profeta, la cual no se conoce de qué escuela era, no tiene nombre. Óyeme bien, Leslie, Dios le dio una asignación muy delicada, y esa asignación, cuando Dios se la da, la procedencia de él, siempre la procedencia del profeta, en ocasiones, eso es lo que le daba, lo que lo hacía leyenda y lo que le daba peso cuando iba del mensaje. La procedencia y el tipo de mensaje que daba. La procedencia y el tipo de, dice Paul que es apellido, el profeta es apellido joven. Aleluya. La procedencia y el tipo de mensaje. Cuando un profeta llegaba, el rey, el sacerdote, el pueblo, se paniqueaba de acuerdo a quién era que llegó. Pero este profeta, el rey no le hizo mucho caso. Usted sabe lo que pasó. Él profetizó sobre el altar. El asunto funcionó. Pero Dios le dio unas directrices
Y este profeta se confunde. ¿Por qué pasó esto aquí? Porque el profeta solamente fue con la asignación, no se unificó con la palabra. Mire, esto es tan fuerte que cuando tú te unificas con la palabra, si tienes que morir con la palabra, muere con la palabra. Porque el profeta no depende de si es exhibido, si es reconocido. No depende si lo reconoce. ¡Guau, tú eres duro! ¡Guau, loco! Dios, tú sos terrible. ¡Guau, loco! ¡Qué profundidad! El profeta no depende de ese asunto. El profeta depende de la palabra, del cielo. Por eso se debe conectar con el cielo. La palabra que tú llevas debe ir trabajándote, debe ir ministrándote. Él se turba porque no estaba alineado a la palabra que llevaba. Dio la palabra, se cumplió, pero cuando las directrices que le dijeron que no haga, entonces se descontrola porque aparece un jerarca. Ojo aquí, ojo aquí. Tenemos muchos profetas viejos que están desalineando el plan de Dios en muchos profetas jóvenes. ¿Cómo así? ¿Qué estoy diciendo? Que los profetas viejos, cuando ya están arruinados, descarriados, en otras palabras, que este estaba descarriado, empiezan a creerse cosas, la película. Dios me dijo que te dé de comer. No, yo no puedo comer. Dios me dijo que no. No, pero espérate. A mí se me apareció un ángel y el ángel me dijo, por eso es que usted no puede estar conectado nada más de decir soy profeta, sino de la vida. La vida, una cosa es ser profeta y otra cosa es estar conectado con la vida. La vida como profeta es importante, aleluya. El profético, lo profético, el ministerio profético siempre está en función, resurge. Hay un momento que tú estás hablando con alguien y con quien tú estás hablando, automáticamente te va un rema, un rema es una palabra para alguien. Y cuando va el rema, mira, y se lo dice. ¿Por qué? Porque tú estás conectado. El profeta conectado no necesita, déjeme orar para ver qué Dios me dijo. El profeta que está conectado, que vive como profeta, Dios siempre le vive hablando, porque tiene un vínculo. Si se mueve a la derecha, Dios le dice no, a la izquierda, vete, porque hay vínculo en ambos. Y los profetas de este tiempo no quieren tener vínculo, quieren tener vínculo con una impresión profética. ¿Qué es una impresión profética? Una impresión profética es cuando yo digo algo y todos se asombran. Ay, cuando yo digo algo, ay, es verdad, y se cumplió la pegate, porque son más cheposos que el viaje. La impresión profética se manifiesta con algo que tú dijiste que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo y se pegó. Y cuando se pegó lo que tú dijiste, todo el mundo, wow, Dios, ese tipo, wow, Dios, ni mentira que Dios no le habló. Fue que el tipo tiró una vaina y la pegó y se manifestó una impresión profética en la gente. Y la gente empieza a decir, mira, yo conocí un tipo que Dios lo usa terrible, dijo esto a fulano y se cumplió. Y hacen leyenda, hacen mito de eso. Y se va regando y se va regando. Ya la gente lo hace profeta por un disparate que dijo que Dios no habló. Ay. ¿Están entendiendo? Aleluya. Por eso, en ocasiones te encontrarás con profetas que son por, número 1, por vivencia. Número 2, por una palabra. Número 3, por oficio. Y número 4, por circunstancia. Repito, para que escriban. Repito. Por eso, en ocasiones, tú te vas a encontrar con profetas que son, número 1, por vivencia. Por vivencia. ¿Qué es por vivencia? Por vivencia es cuando vive como profeta en todos los momentos. Por vivencia, cuando vive en todo momento. Número 2, por una palabra. Por una palabra, ¿qué es? Es cuando Dios te dice en un momento que diga algo y aunque tú no eres profeta, tú lo dijiste porque Dios te lo dijo, pero ya pasó ahí, no eres profeta y te va de ahí. Por eso te voy a encontrar con profetas así, en el momento, de acuerdo a lo que estoy hablando del primer libro de Reyes 13, 18. Número 3, por oficio. El miércoles pasado hablaron mucho del oficio. Por oficio es
que éste opera en el don, en el ministerio y en el espíritu profético. Por oficio. Por oficio es que opera en el don, en el ministerio y en el espíritu profético. O sea, que es un profeta completo. Aleluya. Número 4. Por circunstancia. Por circunstancia, cuando en un hecho ocurrido, lo profético visita a cualquiera. Cuando digo cualquiera, puede ser un animal, porque lo profético se le metió una burra y la puso a profetizar. Eso por circunstancia. No, no cabe aquí. El vidente cabe en el oficio. La burra empezó a profetizar. La burra empezó a profetizar, a hablarle. Porque tú me esperas, y tú no ves lo que está delante de nosotros. Abre los ojos espirituales, que tú estás más ciego. En esas 4 vertientes, tú te vas a encontrar, ¿verdad? Uno por vivencia, uno por una palabra, uno por oficio y otro por circunstancia. Vamos cantando. Aleluya. Dios es bueno. Denle un aplauso al Señor ahí todo, por favor. Un aplauso al Señor, qué bueno. La gente está activa. La gente está activa. Dios bendiga a todas las personas que se siguen conectando. Mucha gente hermosa, preciosa que se están conectando por acá. Mi pastor está por ahí, mi pastor Beato Zavala, que el Señor me le bendiga mucho. Aleluya. Dios es bueno. Seguimos aquí. Bien. Mire, sigo hablando de este asunto. Hay tipos de profetas oficiales. Hay 3 tipos de profetas oficiales. 3 tipos de profetas oficiales. Aleluya. Cuando digo oficial, es que son autorizados. 3 tipos de profetas oficiales. Bendigo a la gente que están escribiendo. Número 1, profetas de los tiempos. Profetas de los tiempos. Déjele paso para que escriba la definición. Número 2, profetas territoriales. Profetas territoriales. Y número 3, profetas de naciones. Profetas de naciones. Aleluya. Bien, ¿qué son los profetas de los tiempos? Son los que profetizan del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué son los profetas de los tiempos? Son los que profetizan del pasado, del presente y del futuro. Él sabe lo que pasó. Él sabe lo que está pasando y sabe lo que pasará. Aleluya. ¿Qué son profetas territoriales? Son los que profetizan limitadamente a un territorio o en la nación donde viven. ¿Qué son los territoriales? Son los que profetizan limitadamente en el territorio que viven. ¿Qué son los profetas de naciones? Son los que profetizan a nivel de un país y otro país. O sea, saben lo que pasará en otros continentes. De aquí a tal día, la ciudad de Haití. De aquí a tal día en España, en Inglaterra, en Estados Unidos y yo dominicana. Esos son profetas de naciones. ¿Están entendiendo esa parte? Estos 3 tipos de profetas son muy importantes, ya que su vida está completamente dedicada a este tipo de rol, profético. Las 3 profetas de naciones. Los profetas de naciones son los que profetizan a nivel de un país y otro. O sea, saben lo que pasará en su continente y en otros continentes. De los tres que he mencionado, el más completo y general de todo es el de los tiempos, porque el de los tiempos se hace en conjunto con el de oficio.
con la parte de oficio, que es con profeta que te encontrará, con el oficio, el de los tiempos, porque el de los tiempos, nótese, que no solo te va a profetizar a ti, hay profetas que nada más están hablando del futuro. Hay profetas que no saben lo que pasó en el 2016. Entonces, el de los tiempos sabe lo que pasó, sabe lo que está pasando y sabe lo que va a pasar. Ahí es donde la Biblia dice, Dios no hace nada sin antes hablar con su siervo, los profetas. Con ese tipo de profeta Dios habla así. ¿Ah? Dios le comunica así. Habían profetas en la Biblia que solo aparecían para alinear el destino de alguna gente. Y jamás aparecían. Había profetas en la Biblia que ellos llegaban. ¿Y tú quién es este? Una profecía. Ejemplo, en el primer libro de Samuel 22:5. Búscalo, el primer libro de Samuel 22:5. Estoy terminando ya. Terminando. No quiero ser cansón, quiero que su mente esté refresca porque esté muy profundo. En el primer libro de Samuel 22:5. Aquí aparece un profeta llamado Gad. Por primera vez aparece aquí en este verso. Tiene dos apariciones. En una aparece aquí y aparece cuando David se puso a censar. Cuando David se puso a censar sin orden de Dios, él apareció y vino y le dijo a David lo que había. Aquí aparece Gad y aparece por primera vez persuadiendo a David de que abandone a Moab y regrese a Judá, donde estaba Saúl. El único profeta que le ministró a David, el único profeta que le ministra a David en la cueva de Adulán fue este. Este profeta le ministró a David en la cueva de Adulán. Le profetizó a David en la cueva de Adulán. Usted se va a dar cuenta que tú no me encontrás ningunos episodios amplios de él. Estas apariciones de este profeta conectaban el destino de David. Hay profetas que alineaban al hombre y a la mujer. Lo encaminaban, no importando que sea un camino malo. No, camino de peligro. Que podría ser, pero la alineación que había era de destino. Tenía que pasar por ahí. ¿Ah? Que esto es importante. Mire, hay algo que se llama el peso del profeta. El peso del profeta. ¿Qué es el peso del profeta? ¿Qué es el peso del profeta? El peso del profeta se trata de la trayectoria de este. Se trata de la trayectoria de este. ¿Cómo así? Como le dijo ahorita, la gente iba a considerar el mensaje por lo que escuche del hombre que llegó. La gente iba a considerar el mensaje por lo que escuche del hombre que llegó. Ahí está fulano, ¿qué? Cuando David llegó Natán a donde David se paniqueó. Porque David sabía que el tipo que llegó ahí era jodón de boca. Que cuando el tipo hablaba, había un lío que se armaba. David dijo, ¿y qué cosa por aquí? Dime. Desde que un profeta le dice a un pastor de eso, y a un evangelista de eso, y a un apóstol de eso, a un profeta de eso, o maestro de eso, tengo que hablar contigo. Pero dime ahora, escríbeme. Ya te llamo. Digo, no, tranquilo, no me pongas así, que yo me pongo cuando me dicen que te voy a decir algo. Tú sabes cómo yo me pongo, que me paniqueo. Porque el peso del profeta se esconde, todo lo que él hizo, todo lo que Dios hizo a través de él. Amén. Estamos terminando. Dentro de la vida de un profeta están los roles personales, la cual a veces tienes que sacrificar. Voy a mencionar los roles, que son 4.
Dentro de la vida de un profeta están los roles personales. Los roles personales, la cual tiene que sacrificar, como por ejemplo, número 1, la vida social. Número 2, la vida matrimonial. Guay. Número 3, la vida familiar. Guay. Número 4, la vida económica. Yo voy a dejar esto. Pues yo voy a dejar esto. Ay, mi madre. Yo voy a dejar esto. Sacrificar la vida social. O sea, cuando varaba para la guerra, sube a una montaña, un risco por ahí, donde está la tipa que le dicen Débora, que profetiza, y profetiza fino, pero que ella no está en la ciudad, ella está allá arriba. Una antisocial que no comparte con nadie. La vida matrimonial, quiero que sepa que no en todos los casos. Hello. No en todos los casos el profeta está sin matrimonio. No en todos los casos el profeta está sin familia. No en todos los casos el profeta está con una economía, ya usted sabe. El caso es que esto va a depender del tipo de profeta que seas. El tipo de profeta que sea. Porque hay unos profetas que Dios los pone a vivir como locos. Que le cohibe de todo este asunto. Hay unos profetas que Dios le dice, no te va a casar. No te va a casar. A uno le dijo a tu mujer, dáselo a los tigres. Dáselo a los tigres. Olvídate de eso, que va a dar un ejemplo al pueblo. Pero señor, cállese la boca, ya lo que estoy diciendo. La vida familiar. La vida familiar nace en una casa rica de cuarto y dije que te vendieron. Te vendieron dije, que a un familiar, a alguien, y tú te criaste con un tipo pobre que te maltrata. Más malo que el diablo. Te criaste por ahí y dije que eso, que va a hacer que tú eres un profeta duro. Yo no entiendo a Dios, por así que él brega. Así que él brega. Hay comodidades que no permiten que los proféticos salgan. Hay incomodidades que sí hacen que los proféticos salgan. Dios mío. Dios mío. Hay gente que son profetas, pero están en cuna de oro. Están en cuna de oro y no se le ve que son profetas. Y Dios le arma su lío. Dios le arma su lío. Dios permite cosas que pasen, cosas que la familia se desbarate, que tenga que irse. Se va. Cuando se va y se ven penumbras y en tantas cosas, entonces ahí lo profético empieza a tocarle. ¡Tum, tum! ¡Tum! ¡Hello, soy yo! ¿Y esa voz? ¿Usted cree que fue de fácil? Porque mire, esto fue como injusto. Ana está orando por un muchacho, aguantando injuria, desafatal de Penina. Penina azarando de la vida. Ana no comía. Esa mujer está en una depresión. Para que entonces Dios le dé el hijo. Y el muchacho que Dios le da, ajá, lo amamanta, pam, pam, y para el templo. Todo va a disfrutar. Aleluya. Lo profético así te brega. Dios te aparta de tantas cosas para que el cielo pueda revelarse. Hay cosas que son buenas y no dejan que el cielo se revele. Hay cosas que son buenas que impiden que el cielo se revele. Por eso que tú estás pasando tanta lucha, ¿por qué a mí? Sí, porque eres profeta. Aleluya. Porque tú eres profeta. Al ser profeta, Dios te quitó. Siento a Dios aquí. Ay, Dios mío. Dios te quitó. Aleluya. Se me murió el marido, se me murió la esposa, se me murió el hijo. ¿Por qué? No, es que eres profeta. Y Dios está rompiendo todos esos cordones vincales que tiene mucha gente porque son profetas. Porque Dios los llamó. Dios los envió a que vayan a hablar. Y ellos, como tienen su vida cómoda, su familia, ay, son tan humanos. El profeta no puede ser humano. El profeta no puede ser tan humano. Usted es demasiado humano. Usted es demasiado normal. El mundo espiritual no se le revela a los normales. Uy. El profeta, usted tiene que ver la Biblia de los profetas. Hubieron profetas que hicieron torta de mierda. Hubieron profetas que hicieron torta, arepa con candela abajo y candela arriba, de mierda. Uno que le dijo a Dios, pero Señor, espera. Está bien, yo voy a hacer la arepita, la torta, la voy a hacer de mierda, de pupú, pero chanceame. Déjame coger pupú de cosas, de vaca. Pupú de vaca.
Para yo hacer como pude vaca, no, creo que tú me estás diciendo que coja como de gente, señor. Y Dios lo chanció. Hello. ¿Alguien está aquí? Estoy hablando aquí con los que son profetas, que son gritones. Con los que son profetas que tienen guerra, porque el que es profeta, cuando vive normal, vive con una guerra con la carne, guerra con un seso, guerra con la mujer, guerra con el diablo, guerra con los hombres, guerra con toda la vaina, porque tú eres profeta. Y al ser profeta tiene guerra, y hasta que Dios no haga así, corte, entonces la guerra no se va. Ay, porque lo profético no se ha activado, porque todavía tú estás dando acceso. Deja de dar acceso, me voy de aquí. Está dando demasiado acceso. No dé acceso a la vida que está viviendo, no dé acceso. Eres demasiado cariñoso, no dé acceso. Es un decir de cariñoso. ¿Alguien te entendió de este asunto que estamos hablando aquí? Gente que ellos ven que la cosa va de mal en peor. Y es que Dios se olvidó de mí, porque cojo a Juni esto. Dios no se olvidó de ti hasta que no entiendas que fuiste llamado. Van a seguir pasando toda esa vaina. Toda esa vaina. Hasta que tú no entiendas por qué te pasa que cuando estés en el avión, cuando estés en el bus, cuando estés en el metro, cuando estés en el carro, cuando estés en la calle, escucha que como una voz siempre que te párate ahí, dale un abrazo a una gente que tú no conoces. Una gente que tú no conoces, le da un abrazo, dale de $200 que tú tienes a ese que tú encontraste y toma, dáselo, vete. Así hacen los profetas, porque el profeta está conectado con el cielo. Usted no escuchó lo que yo le dije al principio. Usted no escuchó que yo le dije que el profeta, la vida de un profeta es estrictamente dedicada a mantener una relación bajo experiencia. Todo lo que tú estás haciendo son experiencias espirituales, las cuales van a ser un camino profético. Con la gente que Dios va a dar, con la gente que Dios tiene que hablar para los tiempos finales, para las cosas que están manifestándose, para las desgracias, para los cataclismos, para los huracanes, para los terremotos, con la gente que Dios tiene que ver, con los profetas. El problema es que los profetas, desde que escuchan que va a llover, están con una lloradera. Yo no entiendo esta vaina. Aleluya. Dios mío, estoy terminando, hermano. ¿Entendió esa parte? La vida social, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida económica temporalmente, porque a veces algunos que por lo menos pueden acoger su crisis, porque ahí hay algunos que Dios le enseña, porque son tan amantes al dinero y se hacen avariciosos, porque hay profetas que profetizan por cual. No es que uno no recibe, porque que yo le profetice y me quiera bendecir, que me bendiga. No deje que el diablo lo lleve, bendígame, debe lo mío. Si yo lo profeticé y Dios le dio, dale una ofrenda, y usted dice que se hizo la loca, dice que lo va a dejar para después, se lo va a llevar el diablo, déme lo mío. Pero que yo como profeta no tengo ningún derecho. Dice, te voy a dar una palabra para que tú me des $200. Te voy a una palabra y vamos a marcar, vamos a hacer un pacto, vamos a marcar. Ven para que sella con $500. Mira, hijo del diablo. Aleluya. Están ahí. Cuando eres profeta de Dios, sacrifica todo. No tienes necesidad de nada porque el cielo te lo sobra. ¿Usted entendió eso? Cuando eres profeta de Dios, sacrifica todo. No tienes necesidad de eso porque el cielo hace que te sobre. Aleluya. Amén, hermano. Se han bendecido todos. Yo termino hasta aquí. Aleluya.